Buenos días. Espero que hayáis disfrutado con la lectura de Hebreos capítulo 1, de ver cómo Jesús es superior a los profetas, es superior a los ángeles. Y en este capítulo 2 que vamos a ver esta mañana, nos vamos a enfrentar a unas advertencias que tiene el autor de Hebreos para nosotros. Así que te invito a abrir la Biblia y vamos a ese capítulo 2 a leer los primeros 4 versículos que dice así la palabra del Señor. Debemos, por tanto, prestar atención con sumo interés a lo que se nos ha comunicado, porque si la palabra que se transmitió por medio de los ángeles se confirmó que estaba certificada como válida, y si toda transgresión y desobediencia a ella recibía justa sanción, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Una salvación de tal dignidad que tuvo su origen en las palabras del Señor y luego llegó a nosotros con la garantía de los que habían escuchado de sus labios, al mismo tiempo que Dios le adjuntaba su propio testimonio con señales y milagros y muchas obras poderosas, y dándonos una participación del Espíritu Santo de acuerdo con su voluntad. El autor de Hebreos, cuando empieza este argumento, tiene en mente dos enseñanzas rabínicas. Una, la revelación de Dios en la ley, que se transmitió, pues ya sabéis, por medio de los 10 mandamientos dados a Moisés. A cualquier transgresión de esa ley seguía un castigo estricto y justo, y necesitabas toda la limpieza que tenía que ver con los sacrificios de animales. Y la otra es esta revelación que se nos ha transmitido directamente por medio del Hijo, o sea, de Jesucristo. Esta es infinitamente más importante a esa revelación dada por Dios. ¿Recuerdas? Una y otra vez en el Nuevo Testamento encontramos: oísteis, yo os digo, os muestro un camino mejor, el camino del amor, esa ley de oro que el Señor viene a darnos. Por tanto, la transgresión de esta ley tiene que ver con una alerta muy especial que tenemos que ver. No podemos descuidar esta advertencia que el autor de Hebreos nos está diciendo. En este primer versículo es interesante que aparece una figura muy gráfica, que era muy corriente en aquel tiempo, y usa dos palabras en el griego, prosegein y parragein. Y hemos tomado esas dos palabras en el sentido de prestar atención, cuidado, una nota de atención, que es una de sus acepciones más corrientes, ¿verdad? Esta palabra, parhein, tiene muchos significados. Se usa, por ejemplo, para algo que fluye, que resbala. Se puede decir de ese anillo que se te escapa del dedo, ¿no? Que se escurre del dedo. De esa partícula de comida que se te va por el otro lado y que te molesta y que tiene que encauzar otra vez. Es un tema que se introduce en una conversación. Un punto que se le escapa a alguien de un razonamiento o un dato que se te ha ido de la mente, que quieres recordar, ay, ¿cómo se llamaba fulanito? Y de repente que se te escapa de tu memoria consciente. Algo que se te ha traspapelado, o sea, algo que se ha dejado que se pierda por descuido. Qué interesante, ¿verdad? Todos esos sentidos que está dando esta palabra. Pero también estas dos palabras que menciona el autor de Hebreos tenían un sentido tremendamente marinero, un sentido muy importante. Ese amarrar el barco mal y que desliza sin darte cuenta poco a poco hasta que se encuentra mar adentro. Ese amarre por descuido que ha hecho que ese barco se aleje. Este primer verso del capítulo 2 lo podríamos traducir quizás de esta manera. Me permitís que haga en este momento una pequeña arreglo, por decirlo de alguna manera. Por tanto, debemos tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado, no sea que el barco de nuestra vida se nos pase
el puerto a la deriva y acabemos en un naufragio. Esa es la idea muy visual que nos está diciendo. La mayor parte del peligro que tenemos como cristianos no es lanzarnos a un desastre así, ¡guau!, las bravas, sino descuidar, sino dejarnos llevar, sino acomodarnos, sino dejar que las cosas de la vida vayan influenciándonos y nos vamos a la deriva día tras día, poquito a poco. No estamos hablando de esos pecados desastrosos que vamos ahí, que nos caemos en el hoyo de un momento a otro. Pero imperceptiblemente a veces nos dejamos llevar por las cosas de este mundo, por filosofías, por ideas, por involucrarnos en situaciones y al final acabamos con la vida hecha trizas y el corazón alejado del Señor. Así que el autor de Hebreos está calificando ese descuido y llama transgresión y desobediencia. O sea, literalmente cruzar una línea, pasarse de la raya. Eso es lo que el autor nos está diciendo. No tenemos que pasar esa raya, no tenemos que pasarla, porque pasarla dice que es transgresión, es pecado. Oír mal, el que está medio sordo, el que no quiere hacer caso. Tenemos una frase en nuestro idioma, ¿no?, que cuando alguien pasa de todo y dice, le estás diciendo algo y como el que oye llover. O sea, no está haciendo ningún caso de lo que está ocurriendo. Aquí en Valencia esto no nos pasa tanto, porque como tenemos la gota fría, cuando llueve prestamos oído a ver qué va a pasar, ¿no? Pero ese es el concepto. El que cierra los oídos deliberadamente, ¿vale?, a esas advertencias, a esos mandamientos, a esas indicaciones que el autor de Hebreos nos está diciendo. Acaba este párrafo mencionando tres cosas muy importantes por lo cual esa revelación dada por el Hijo es única. En primer lugar, es única por su origen, porque procede directamente de Jesucristo mismo. De Jesucristo, no son suposiciones acerca de Dios, es la voz de Dios que viene a nosotros a través del Verbo. En segundo lugar, es única por su transmisión. Había llegado a las personas que habían escuchado directamente del autor de las palabras, a Jesús. Habían escuchado, habían pasado tiempo con él. Y en tercer lugar, es única por su efectividad, porque esa palabra produce cambios en la vida, produce milagros, produce eventos portentosos, porque no se queda simplemente en un mero conocimiento. Así que continúa el autor de Hebreos narrándonos ahora algo tremendo. Está presentando la gloriosa humanidad de Jesús. Y esto, hermanos, es un milagro tremendo. Sabemos que Jesús es humano, porque Dios ha puesto el mundo en sujeción al hombre y no a los ángeles. Esta es una referencia que encontramos del Salmo 8 y los versículos del 4 al 6. Mira lo que dice el texto. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor de los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y le hiciste un poco menor que los ángeles, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Este es un salmo que está hablando del hombre, ¿vale? Del hombre. Y con esa humanidad de Jesús, Él demostrará conforme a las Escrituras y aplicará todas las implicaciones que tiene que ver con esa humanidad. Es incorrecto decir o pensar que Jesús es solamente Dios o solamente hombre. Es incorrecto. O lo que algunos decían, que Jesús es 50% Dios y 50% hombre. Lo siento, eso es un error teológico. Es incorrecto pensar, como algunos decían, que Él era hombre por fuera y Dios por dentro.
No, de ninguna de las maneras. La Biblia dice que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Completamente. Esas dos naturalezas existen en una misma persona, en Jesucristo. Y esto es una enseñanza que desde el principio de la era cristiana empezó a crear algunos problemas dentro de la iglesia, porque muchos decían, no puede ser completamente hombre, porque si no, es que esto no, parecía humano, pero no era humano. Esta herejía comenzó en los primeros siglos de la iglesia, se llamó docetismo, ¿eh? La palabra quería decir parecer, parecía como un hombre, pero no lo era. Y encuentras el argumento en contra de toda esta doctrina en Primera de Juan, los capítulos 4 y 5. El apóstol rebate esta doctrina en contra de ella. No fue a los ángeles que Dios sujetó todas las cosas, fue al hombre, el hombre al quien le dio toda esta autoridad. Comienza citando este salmo, la gloria del hombre frente a Dios. Y es interesante entender este concepto, pero lo que es más interesante, en la Reina Valera y en otras versiones, se ha traducido, porque se traduce a partir de la Septuaginta, le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero sin embargo, en las lecturas del hebreo, en las lecturas que usaban en las sinagogas del hebreo, dice, le hiciste un poco menor que Elohim. Y sabéis que Elohim es uno de los nombres más frecuentes para Dios. Vaya, esto nos acaba de dejar un poco a cuadros, ¿verdad? El hombre es hecho un poco menor que Dios. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Tenéis que daros cuenta que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Parte de la esencia de Dios está creada en el hombre, esa esencia, esa imagen, esa semejanza. Por eso le dice, tened dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, sobre todos los animales que se mueven en la tierra. Ese salmo canta la gloria del hombre. Es tremendo, precioso. El propósito original de Dios es que el hombre tuviera dominio sobre todas las cosas. Pero la realidad es que hoy en día, si somos conscientes de esto, no tenemos el control de todas las cosas, ¿verdad? Esta criatura frustrada por las circunstancias y derrotada por las tentaciones, que es el hombre, no tiene control de la humanidad. El que debía estar libre está preso. El que debía de ser rey es un esclavo a partir de Génesis capítulo 3. Así que en medio de esta situación, el autor de Hebreos coloca al Hijo del Hombre, a esa humanidad de Jesús que viene, que se encarna, que sufre, que muere, y porque sufrió y porque murió, entró en la gloria. Y ese sufrimiento y esa muerte y esa gloria son para nosotros. Nos ayudan a entender el dominio que Él dio por nosotros. Nos ayuda a entender que Él murió para hacer lo que debe ser esa gloria que Dios quería tener en el hombre al principio. Murió para librar al ser humano de la frustración. Murió para librar al ser humano de la esclavitud, de la debilidad, para que pudiera ocupar el lugar que Dios había propuesto en el principio para el hombre. Recrear esa humanidad para que fuese el liberador de todos esos hombres y mujeres que son esclavos. Dios creó al hombre varón y hembra. El hombre por el pecado entró en derrota de ese señorío, y en ese medio de esa derrota viene el Señor para demostrarnos cuál puede ser el lugar actual del hombre, cómo puede cambiar esa situación de derrota para entender lo que Dios quiere para nosotros. Sigue los versículos del 10 al 18, dice, porque para cumplir su propósito de traer muchos hijos a la gloria, estaba de acuerdo con el carácter de aquel por quien y por medio de quien
todo existe el hacer pionero de la salvación al que era perfectamente adecuado para su misión por medio del sufrimiento. Los que aquí llama hijos, los que veremos esa relación de hermanos con Jesús, tienen una naturaleza de carne y hueso, porque Él compartió perfectamente desde su humanidad con ellos esa liberación de la muerte. Así que Él tenía que ser en todo como sus hermanos, en todo, para llegar a ser ese sumo sacerdote misericordioso, fiel en todas las cosas, que tiene relación con Dios para ganar el perdón de todos aquellos que se acercaban a Él. Dice que Él es pionero, pionero de gloria. Qué palabra más preciosa. Esa palabra se aplica también a Jesús en Hechos 3:15, 5:31 y después en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Quiere decir el cabeza, el jefe, ese que inicia algo con el fin de que otros puedan participar de ello también después. Es el autor de las bendiciones en las que otros entrarán. Es el que abre camino por el cual otros van a transitar. El que construye una casa que otros van a morar. Dios, Jesús, ha abierto el camino hacia el Padre. Ese camino al cual nosotros teníamos vedado el acceso, pero que a través de la obra de Jesucristo podemos seguir. ¿Cómo llega Jesús a hacer eso? Pues lo hace a través de su ejemplo, de ese animal sin defectos que puede ofrecerse en sacrificio. Ese ser humano que ha llegado a la mayoría de edad, es el término normal que se usaba para esta palabra, ese estudiante, ya no principiante, ¿no? Ese cristiano que se ha incorporado plenamente a la Iglesia. El principal sentido de esta palabra, pionero, es el que empieza algo con el propósito que se le ha asignado. El verbo no es tanto, cuando está hablando de perfeccionar, no estamos hablando de hacer adecuado para la tarea que se le ha asignado, no, es que ya es perfecto. Él es perfecto para realizarlo. Lo que está diciendo el autor acerca de Jesús es que por medio de ese sufrimiento, Él es idóneo para ser lo que tiene que ser, el sumo sacerdote, el pionero de nuestra salvación, porque Él se ha identificado realmente con la raza humana. Es interesante que cuando los griegos pensaban en toda la mitología, en todos los dioses y demás, había un concepto de indiferencia. El dios era indiferente, pasaba olímpicamente de todo lo que no estaba allí en el monte del Olimpo. Y las guerras entre ellos, y le importaba tres narices los hombres. Su idea clara era esa, indiferencia. Pero sin embargo, la idea del Evangelio, la idea de Jesús es identificación. ¿Qué diferencia marcaba lo que era la corriente de ese tiempo, verdad? Por eso puede simpatizar con nosotros, sentir con nosotros. Por eso Él puede entender lo que sentimos y sufrimos, porque Él ha pasado por todas estas circunstancias, ha compartido nuestros sufrimientos, nuestros sentimientos, nuestras luchas, y puede ayudarnos a superar todas estas cosas. Es sorprendente todo esto. Cómo hay un Dios en el cielo que sabe lo que siento. Cómo ese Dios perfecto en santidad, en esencia, esa deidad santa, perfecta, inmaculado, ha añadido a su esencia la humanidad. Qué tremendo milagro es eso. Por la eternidad. Jesús por la eternidad es hombre. Jesús por la eternidad es Dios. El que es Dios era parte de lo que Él era, pero el saber que Dios por la eternidad se hace hombre por mí, por amor a mí, hermanos, nos tiene que llevar hasta la adoración, hasta no dejar de descuidarnos por obedecer los mandamientos del Señor, todos sus preceptos.
¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? En ninguna manera. Que ninguno de nosotros nos dejemos llevar como ese barco que se aleja y naufraga. Que seamos bien amarrados a ese fundamento que es Jesús para que podamos edificar vidas que le den gloria a Él. Que el Señor os bendiga. El próximo día, capítulo 3. Ahora me gustaría algunas preguntitas. ¿Qué cosas te hacen deslizar en tu vida? ¿Cuáles son las principales causas de alejamiento de los creyentes del Señor? Mencionar algunas cosas en el foro de debate. Y cómo una persona que se ha alejado puede volver otra vez de nuevo a Jesús. ¿Qué caminos o qué nos corresponde como cristianos hacer en este sentido? Que el Señor os bendiga a todos.